Queridos, mis queridos hermanos, bienvenidos o bienvenidas a las visitas que nos acompañan en este culto, de esta manera o de esta forma que lo hemos estado haciendo por ya un buen tiempo. Fue leído, para los que se incorporaron después o en la segunda parte, fue leído en el texto de la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, ¿ya? Los versículos 19 hasta el 25. Hebreos capítulo 10, versículos 19 hasta el 25. Yo he enseñado y he predicado en varias ocasiones sobre este pasaje. Es un pasaje práctico, ya de enseñanza práctica, donde no se requiere mucha exégesis, sino que es una palabra del Señor que tiene para nosotros, y es el Espíritu Santo el que tiene que aplicarla a la necesidad de nosotros, si la tenemos. Y hay una parte de este texto yo donde siempre le he sacado un poco la vuelta, ¿ya? Y tiene que ver con el versículo 25, y sobre eso vamos a hablar un poco. Como introducción yo diría que Dios, en su gran amor y misericordia, nos ha enseñado por su palabra de que nosotros hemos sido escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Y habiendo sido hecho eso así, un día Él tocó a la puerta de nuestro corazón y nos llamó para ser sus hijos. Y cuando eso fue así, nosotros, reconociendo nuestra necesidad espiritual, nuestra vida de pecado, nos arrepentimos de ello, y entonces invitamos para que el Señor Jesucristo sea el Señor y el Salvador de nuestra vida. Y ha transcurrido el tiempo, para unos más, para otros menos, pero es un tiempo precioso de vida cristiana que el Señor nos da y que nos ha tocado vivir. Y entonces, en nuestra vida cristiana, siempre está la oportunidad para las personas que nos hacen muchas veces preguntas relacionadas con nuestra fe, preguntas relacionadas con la Biblia, preguntas relacionadas con Dios, con la Trinidad, con la creación, con la iglesia. Y a veces estos temas son temas de conversación incluso en la familia, alrededor de una mesa. A veces temas de conversación, incluso de discusión. Discusión donde participamos y a veces tenemos diferencias de opinión respecto a algo. A veces son temas y preguntas que nos levantan o nos hacen en nuestro campo laboral. Y está la oportunidad entonces de recibir esas preguntas y también la oportunidad de parte nuestra de dar testimonio acerca de nuestra fe. Y como lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 y el versículo 15, dice que nosotros como cristianos siempre debemos estar preparados para dar razón de nuestra esperanza cuando alguien de nosotros demanda eso. Y entonces el apóstol Pedro dice que nosotros debemos hacer esto con mansedumbre y debemos hacerlo con reverencia. O sea, cuando se nos demanda, ya, razón de nuestra esperanza, debemos entonces responder de esa manera. Pero los cristianos, y entre los cristianos,
los líderes cristianos tenemos un deber muy importante, como lo es el responder a las necesidades espirituales de los hijos del Señor. Así como en ocasiones a nosotros tuvieron que respondernos, y también nosotros tenemos que responder a esas necesidades espirituales de sus hijos y enseñarles, por supuesto, la verdad de Dios sobre aquellas cosas que son fundamentales en la vida de la iglesia. Tenemos que exponer la palabra correcta de las Escrituras, también enseñar sobre los sacramentos, también sobre la disciplina. Y ustedes han de recordar que la iglesia verdadera se funda sobre estos tres pilares importantes: la exposición de la Escritura, la predicación de ella, los sacramentos y la disciplina. Ahora, siempre habrán aquellos que interesadamente opinan que a lo mejor nosotros deberíamos evitar aquellos temas que parecen conflictivos, o, como dicen algunos, evitar aquellos temas que no edifican, entendiendo que lo que no edifica muchas veces es por ignorancia de nosotros mismos, sobre la cual las que nos hacen este comentario, los que nos hacen este comentario, se aprovechan a veces de nosotros. Y por ello es muy importante que cuando nosotros hablemos sobre temas espirituales o temas relacionados con la Biblia, la recomendación sería de que siempre deberíamos hablar sobre esos temas, pero hacerlo no en base a nuestras propias opiniones o en base a la opinión de alguien en particular o de manera personal, sino que siempre debe ser en base a las Escrituras. Sola Escritura, dicen los reformadores, como nosotros hemos aprendido, y que la conversación siempre sea para edificación de los oyentes. Y entonces, yo he escogido este versículo 25, es un versículo, un texto bien práctico para nosotros. Versículo 25 del capítulo 10 de Hebreos, que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Alguien podría cuestionarme diciéndome que este es uno de estos temas conflictivos y temas que no edifican. Si no lo es, que sea a lo mejor por mi ignorancia en la exposición o la presentación de ello, pero lo que sí es claro, que esta es una verdad de Dios. Es una verdad de Dios que está registrada en las Escrituras, la palabra de Dios. También, este es uno de esos textos donde, o sobre los cuales ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y por qué ahora? Todos los hermanos que están participando en este culto, en esta reunión por medio de esta plataforma, no son todos los hermanos de nuestra iglesia o de nuestra congregación. Y yo estoy seguro de que muchos de los hermanos que no están con nosotros en este culto, en esta reunión hoy día, por cuestiones de tipo tecnológica, que no tienen la posibilidad a lo mejor de conectarse, a lo mejor por razones de trabajo, a lo mejor por razones de salud, no están participando con nosotros en esta reunión. Y entonces, frente a esta palabra práctica, enseñanza y exhortación práctica para nosotros,
tenemos que mirarnos a veces a nosotros mismos. A lo mejor yo muchas veces he estado en falta en relación con esta palabra. O si miramos un poco a nuestro alrededor, a lo mejor más de alguien podría decir, bueno, yo también he estado en falta respecto a esto que me pide al Señor. Pero hay algo que a mí me llama la atención y es la razón por la cual yo he traído este texto para la meditación hoy día. Yo diría que nunca, nunca como ahora, hermanos en Cristo están dejando de congregarse. Lo que puede ser dejar de congregarse por alguna razón que sea. Pero junto con esto, la preocupación va en el sentido de que cuando decimos dejar de congregarse, es que están abandonando la fe. ¿Ya? Y eso es preocupante y eso es serio. En más de alguna ocasión, alguien que estuvo en la iglesia, pasó por la iglesia y hoy día no lo es o no lo hace, entonces uno habla acerca de ello y la respuesta que yo he recibido, ¿sabe, pastor? Eso no es tema para mí hoy día. O sea, no es una cuestión simplemente de dejar de congregarse, sino que es algo mucho más profundo, como el abandonar la fe. Hay un texto que se ha hecho bien, bien conocido a nosotros, y a lo mejor lo voy a citar yo y ustedes lo van a recordar inmediatamente. El Salmo 133, el versículo 1. Hay un hermano, un presbítero de la iglesia, que cada vez que da los avisos en la iglesia, él concluye con este texto y otro, y ustedes lo recordarán. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y Dios, por medio de este texto, nos está exhortando a la comunión que es tan necesaria para nosotros como cristianos. ¿Por qué está este versículo y este texto aquí en las Escrituras en Hebreos 10? Porque fue un problema para los creyentes en el tiempo de esta epístola, en el tiempo en que el autor de esta epístola lo escribió, fue un problema. Él vio este problema en la congregación, en las iglesias. Y yo creo que no es un problema solamente para el tiempo de cuando se escribió esta epístola, sino que es un problema en general que le ocurre a todas las iglesias cristianas en el día de hoy. Pregunto, para que pensemos, y a lo mejor usted tiene alguna respuesta a esto. ¿Qué razones o qué motivos podría tener yo para dejar de congregarme, para dejar de tener comunión con los hermanos, para alejarme de este tiempo de comunión y de congregarnos en la iglesia? Pensando en esa pregunta, yo hice una larga lista y a lo mejor usted tiene algo o alguna cosa que yo no tengo en la lista. Pero ¿qué motivo puedo tener o qué razón puedo tener yo o usted para dejar de congregarse en la iglesia? Algunos dejan de congregarse por apostasía. Apostasía. Ya sea que parecía ser, pero no es, o que verdaderamente fueron hijos del Señor, pero que apostataron de su fe. También podría ser por egoísmo, dejar de congregarse,
podría ser por pereza, podría ser por soberbia, podría ser por caer en el engaño y decir, yo no necesito ir a la iglesia, o me gusta buscar a Dios en la naturaleza, o me aburren los cultos, o hay mucha hipocresía en la iglesia, o yo alabo a Dios en mi casa, o yo soy mi iglesia. También puede ser por temor al que dirán, o algunos pueden sentirse defraudados en su fe o traicionados en su confianza. Y así como esta lista, pueden haber muchas razones más. Otra pregunta para pensar. ¿Les parece a ustedes que es bueno usar este versículo 25 de Hebreos 10 como un látigo para azotar a todo aquel que pretenda alejarse de la iglesia? Yo no lo hago. Y no creo que lo haría. Este pasaje nos enseña, nos exhorta a que nosotros no debemos dejar de congregarnos. ¿Usted está de acuerdo con esta palabra? Yo estoy de acuerdo con esta palabra. No debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué nos reunimos los cristianos? ¿Por qué apartamos y por qué para nosotros el día del Señor buscamos reunirnos, ya sea en la escuela dominical o en el culto de adoración en la tarde o en las reuniones de semana? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como cristianos necesitamos ser edificados en la fe. Si vamos a los textos en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, vamos a encontrar que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a que hicieran más discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor les había mandado. Yo no estoy diciendo que como cristiano, de manera particular, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la guía del Espíritu Santo, no podamos instruirnos. Siempre estamos aconsejando, recomendando la importancia de mantener la comunión con el Señor de manera personal y particular a través de su palabra, de la oración y del guía que tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero no es el deseo del Señor que cada hijo suyo se discipline o se disipule a sí mismo, sino que los discípulos, ya instruidos y preparados, transmitan a otros la palabra del Señor Jesucristo. Si vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Yo creo que aquí hay una razón por la que el apóstol Pablo escribe en estos versículos cuando dice que Dios constituyó a unos evangelistas, pastores y maestros para enseñar y perfeccionar a los santos. Más adelante, en el mismo capítulo 4 de Efesios, en el versículo 16, hablando de la iglesia, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, de acuerdo a esta palabra, yo creo que es bueno congregarse donde haya evangelistas, pastores, maestros, líderes que expongan los fundamentos y los principios de la fe o que enseñen la sana doctrina. Como hemos aprendido, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria, para lo cual nosotros tenemos que estudiar las escrituras. Y no siempre podemos estudiarla de manera personal y particular. Necesitamos la ayuda de los líderes, necesitamos la ayuda en la iglesia para edificar. No podemos sacar el versículo 25 de su contexto. El versículo anterior, el versículo 24 de Hebreos 10, versículo 24 dice, considerémonos unos a otros, estimulémonos a la comunión, al amor y a las buenas obras. Y en el versículo 25 continúa diciendo, exhortándonos. O sea, cuando habla de exhortándonos o exhortarnos, está hablando del tiempo presente. Y eso nos lleva al Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículo 12, donde esta palabra nos dice que estamos viviendo en el tiempo en el que está profetizado que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 25, ahora más que nunca, las señales por todas partes nos indican que el día está más cerca, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A mí me habría gustado tener más explicación sobre esta expresión que usa el escritor de esta epístola cuando habla de el día, cuando veis que el día se acerca. Me parece muy parco el escritor de esta epístola, pero también hay otros escritores en el Nuevo Testamento que son de la misma manera. Pero sabemos nosotros por la Escritura, porque la Escritura nos habla mucho acerca de este día. Si usted tiene una concordancia en su Biblia y va y busca en relación a este tema, va a encontrar muchas referencias bíblicas a este día, ¿ya? Y está hablando, por supuesto, de un día escatológico, un día absoluto, donde todos debemos comparecer para dar cuenta a nuestro Señor. Llama la atención a quienes tenemos la oportunidad de ver las noticias todos los días, llama la atención los controles sanitarios que se hacen por todas partes y en diferentes lugares. ¿Qué me llama la atención de estos controles sanitarios? Que las personas dan cualquier excusa para evadir o librarse de la detención o de la multa. ¿Se han fijado? Cualquier razón, cualquier excusa. Y somos nosotros, nos caracterizamos por ser muy buenos, para siempre estar dando excusas y para siempre estar evitando ya el ser controlados
ante quién tenemos que dar respuesta. Y ante el Señor, en ese día, no habrá excusa que valga. No habrá excusa que valga. Entonces, esta exhortación que encontramos en el versículo 24 está enmarcada dentro de un grupo de exhortaciones prácticas que solamente con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo nosotros podemos mirar a nuestra vida, mirar a nuestro corazón y entonces responder. ¿Cómo podríamos nosotros edificarnos mutuamente si no nos congregamos? ¿Cómo podríamos edificarnos? ¿Solamente quedándonos en el hogar? ¿Solamente leyendo de manera personal y particular la palabra? ¿Teniendo oración? Yo creo que es importante. El Señor instituyó la iglesia, y la instituyó para que nosotros, su pueblo, redimido por la sangre del Cordero, por la sangre derramada del Señor Jesucristo en el Calvario, nosotros obtuvimos o tenemos nuestra salvación o gozamos de tener salvación hoy día, pero juntamente con la salvación está la vida cristiana práctica y en el proceso de santificación para que cuando nosotros nos presentemos en ese día para dar cuenta al Señor, esta no sea una falta o una excusa que podamos entregar a Él por lo que no hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer. Señor, te damos muchas gracias por este día. Es una bendición que tenemos el poder congregarnos como pueblo tuyo para alabar, glorificar tu nombre, para orar, para darte gracias por tanto amor y misericordia mostrado en nuestra vida, como también para orar por nuestras necesidades, sean estas espirituales, físicas o materiales. Gracias por tu palabra, porque también nos hace recordar algunos de los deberes que nosotros tenemos como cristianos, como hijos tuyos. Y Señor, si hemos estado en falta respecto a esta palabra, pedimos, Señor, que tú nos perdones, pero también que tú nos guíes y nos alientes y nos animes para buscar no solamente o a través de la comunión contigo, también la comunión con nuestros hermanos para edificación de nosotros. Le damos gracias por la presencia de cada hermano, hermana que ha participado en esta reunión. Le damos gracias por las visitas que nos han acompañado en la distancia. Y Señor, los ponemos delante de ti para que tú suplas toda necesidad en ellos, sea esta espiritual, física o material. Son tus hijos y confiamos plenamente en las promesas que tú nos has dejado en tu palabra. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.